como de búfalo. Entonces le invito a abrir la palabra de Dios en el Salmo 92 y específicamente en el versículo 10. Y dice de esta manera la bella, la hermosa y la inalterable palabra de Dios. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. ¿Cuántos llegaron sin fuerza en esta mañana? Ahí está, el Señor dice que las va a aumentar, amén. Pero lo tenemos que creer, eso sí. Y no solamente que nos aumentará las fuerzas como el búfalo, también dice que seré ungido con aceite fresco. Bueno, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué nos quiere hablar el Señor a través de este versículo? ¿Por qué se menciona el búfalo en la palabra de Dios? ¿Por qué? Veamos sus características para poder extraer lo que el Señor nos quiere enseñar para cada uno de nosotros. Cómo extraer las características del búfalo y entonces aplicarlo a nuestra vida también. El búfalo es fuerte y vigoroso. El búfalo anda en equipo, o sea, no es llanero solitario. Fíjense en ustedes si lo asociamos para la iglesia también, ¿no? Tenemos enseñanza aquí. El búfalo tiene protección, sus cuernos, escuche, sus cuernos no están de puro vicio, no los tiene de puro vicio, los tiene con un propósito. Porque nuestro Dios cuando crea las cosas, las crea con propósito. Y nosotros fuimos creados con propósito también. Entonces, ¿por qué el búfalo cuenta con esos cuernos? Sus cuernos forman un casco duro que las balas no pueden perforar y protege la cabeza del búfalo del animal de garras y dientes. Interesante. Ahora, a mí esto me recuerda un poquitito la armadura de Dios. ¿Verdad que sí? Que somos protegidos. Ahora, el búfalo la mayor parte del tiempo la pasa sumergido en el agua y vamos a ver por qué. Estoy dando simplemente las características, pero después vamos a ver por qué. El búfalo vive en lo alto. Ahí está. Nosotros, ¿dónde vivimos? ¿Dónde vivimos nosotros? Tenemos que vivir en las alturas, aunque estemos con los pies en la tierra, cuidado. No estoy hablando de flotar, no estoy hablando de espiritualizar todas las cosas, no estoy diciendo eso. Pero aunque tengamos los pies en la tierra, siempre nuestra visión está ¿dónde? En las alturas. El búfalo no es presa fácil para los cazadores. Un cristiano parado sobre la roca tampoco es presa fácil del enemigo. El enemigo va a venir, va a querer arrasar, porque eso lo sabemos. Pero no va a ser presa fácil, eso es lo interesante. Entonces dice, y son cazadores experimentados, no estamos hablando de cualquier cazador. Y nosotros sabemos que el enemigo de nuestra alma es bien experimentado y cómo usa diferentes estrategias para hacernos caer a nosotros. Ahora, es inevitable para lograr sus objetivos de defensa y de supervivencia. En el suroeste asiático, el búfalo es conocido como el tractor del oriente, debido a la utilización de su fuerza para el trabajo pesado en las tierras. Quiere decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? O sea, yo puedo hacer todo, no importa lo que sea. Un búfalo puede llevar cargas hasta un poco más de 2.866 libras. Mucha carga, ¿no? Sin duda tiene una fuerza tremenda, por eso lo llaman el tractor del oriente, por la cantidad de libras que puede llevar. Ahora, ¿será que nosotros podríamos llevar todas estas cantidades de libras? 2.866 libras sobre nuestros hombros. Bueno, cuando vamos a la palabra de Dios dice que el Señor no nos manda más carga de la que nosotros podemos soportar. Y a veces, cuando viene una situación difícil,
lo primero que sale de nuestros labios, esto es imposible, con esto yo ya no puedo. Ay, Señor, ¿cómo hago? Pero el Señor no nos manda más carga de la que nosotros podemos soportar. Quiere decir que cada problema que venga en nuestras vidas es algo que nosotros sí lo podemos soportar, atravesar, para salir después completamente livianos. Ahora, lastimosamente, nosotros muchas veces somos tan débiles que un par de libras de problemas ya queremos tirar la toalla. ¿Mm? Todos en algún momento de nuestra vida hemos sentido que nuestras fuerzas decaen. Yo muchas veces sentí que mis fuerzas decaen. Ahora, aquella fortaleza que nosotros teníamos muchas veces se reduce quizás por el descuido espiritual también, que nosotros mismos provocamos. Y entonces por eso no nos sentimos con fuerzas como para seguir adelante o con fortaleza. Los problemas siempre van a estar. ¿Quién dijo que los cristianos no tienen problemas? ¡Ay, qué mentirosa esa persona! Porque si hay problemas en esta tierra, yo creo que los cristianos las tienen todas. Dificultades. Y yo hablo por mi propia vida. Y usted examine la suya y se va a dar cuenta de que no estamos equivocados, qué problemas tenemos. Ahora, ya sea que nosotros o los problemas siempre van a estar ahí, ya sea para mostrarnos que nosotros necesitamos a Dios. Esa es la gran diferencia entre los hijos de Dios y los que son creación de Dios. Que nosotros sabemos que los problemas están ahí para mostrarnos que nosotros necesitamos a Dios. ¿Para qué? Para testificar de su poder o para conocer más a Dios en sus diferentes esferas, diferentes circunstancias. Puede ser como un Dios sanador, un Dios proveedor, un Dios milagroso. Pero en medio de las debilidades que la vida trae o que nosotros mismos proporcionamos, porque muchas veces los proporcionamos nosotros, es lindo saber de que Dios aumenta nuestras fuerzas. Qué lindo saber de que hay alguien ahí que a pesar de que yo me sienta débil, ahí me va a inyectar a mí vitaminas espirituales de las cuales yo voy a recuperar mi fuerza. Por eso es lindo congregarnos. ¿Por qué? Tiene algo especial el congregarnos. El congregarnos lo que tiene la comunión, aparte de tener la comunión unos con otros y de conocernos y de sociabilizar y muchas cosas más, también yo aprendo de ustedes y ustedes aprenden de mí. Situaciones difíciles, adversas, testimonios que nosotros escuchamos y muchas veces decimos, bueno, si el Señor obró en la vida de mi hermana, el Señor obró en la vida de mi hermano, va a obrar en la vida mía también. Si ella pudo salir de esta situación difícil, él pudo salir de esta situación difícil, es porque Dios me tiene preparado algo a mí que también me va a hacer salir de esa situación difícil. Muchos de nosotros hemos sido testigos de cómo Dios ha hecho que saquemos fuerzas de donde no las hay, especialmente en momentos difíciles de nuestra vida, donde tenemos que superar lo que a lo mejor nunca pensamos que llegábamos a atravesar, pero llegó. ¿Y ahora cómo hago yo? Y el Señor viene y me ayuda y me da la fortaleza, porque dice, ninguna tentación ha sido humana que si no, el Señor es fiel, que juntamente con la prueba nos dará la salida para que nosotros podamos soportar. Muchos de nosotros hemos sido testigos, como dije anteriormente, de que Dios saca fuerzas o nos hace sacar las fuerzas de donde no las tenemos. Ese es el Dios que yo conozco. Ese es mi Dios, que da fuerzas cuando parecía que todo se había acabado. Ahora, Dios siempre cumple sus promesas. ¿Cuántos somos testigos de eso? Sí, Dios cumple sus promesas. Al aumentar nuestras fuerzas y permitir que no importando el peso de las libras de los problemas, nosotros podamos atravesarlos. Pero eso no es todo. Además de aumentar nuestras fuerzas y de compararlas con las del búfalo,
también nos ungirá con aceite fresco. Y eso es interesante. El aceite se utiliza a menudo como símbolo del Espíritu Santo, eso lo sabemos nosotros, ¿verdad? A veces nosotros decimos, ay no, cuando hay que ungir con aceite tiene que ser de olivo el aceite. Como si ese aceite fuera milagroso. Que si no es de olivo, entonces no va a operar el milagro. No importa el aceite que usemos. La cuestión es accionar y obedecer. Yo uso aceite para ungir a alguien porque la palabra de Dios me lo pide, pero no es el aceite milagroso, sino es el poder de Dios, la confianza y lo que yo creo que va a traer la sanidad y la bendición a mi vida. A veces depositamos la confianza en otras cosas que realmente no las tienen. Y creemos que con eso vamos nosotros a impactar o se va a realizar un milagro. Por eso encontramos en la Escritura, y es interesante conocer la palabra de Dios, porque cuando nos encontramos en citas como esta, que está hablando del aceite, también yo voy a los evangelios y me recuerdo cuando el Señor Jesús sanaba. Y el Señor Jesús cuando sanaba no usaba un método. El Señor utilizaba diferentes cosas. A un ciego dice que agarró barro, le escupió. ¿Quién quiere ser sanado con una escupida? Nadie. No lo queremos eso. ¿Pero por qué lo hizo el Señor? Y muchos espirituales dirían, ay no, pero es que la escupida del Señor es tan santa que yo me dejaría escupir por el Señor. Déjeme decirle que el Señor en ese momento era humano. O sea, tenía la misma saliva que tenemos nosotros hoy. ¿Quién quiere ser escupido? Nadie. Pero pienso también que el Señor utilizaba diferentes métodos porque ya sabía que nosotros los seres humanos nos dejamos impactar por una cosa y creemos que ese es el milagro. Que si yo no lo hago así y no lo hago de este modo, entonces no voy a recibir el milagro. Por ejemplo, ¿no dice que la sombra de Pedro los enfermos se sanaban? Y que la sombra de Pedro estaba ungida. ¿Qué tiene que ver la sombra en todo esto? La unción estaba en Pedro. Entonces, cuando él pasaba, esa unción la despedía y aquellos que estaban ahí recibían la sanidad. ¿Acaso no recibían la sanidad con el pañuelo de Pablo? ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a comprar todos pañuelos? Y vamos a empezar a bendecir los pañuelos y yo te doy el pañuelo bendecido y recibe porque esa es la manera que tú vas a obtener la sanidad. No, no funciona así. Hay diferentes maneras y el Señor sabe cómo hacerlo. Entonces yo creo que las diferentes maneras que el Señor utilizó es justamente para que nosotros no nos hagamos imagen de una cosa y que entendamos de una vez por todas que no es el aceite que yo uso, que no es la sombra, que no es el pañuelo, que no es nada de eso que trae la sanidad y la fortaleza a mi vida, sino es la presencia del Espíritu Santo. Sin la presencia del Espíritu Santo, el aceite sigue siendo aceite para comida. Sin la presencia del Espíritu Santo, el pañuelo sirve para limpiarse la nariz y para secarse el sudor. Y sin la presencia del Espíritu Santo, la sombra lo único que sirve para refugiarnos del sol. Nada más. Pero cuando está la presencia del Espíritu Santo, entonces las cosas cambian. Las cosas son diferentes. Ahora, por lo tanto, nosotros los cristianos tenemos la presencia del aceite del Espíritu que nos lleva a toda verdad. Y nos unge constantemente con su gracia y su consuelo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, ahí está. No tengo que andar buscando que nadie me diga nada. Ya la palabra de Dios a mí me lo dice. Usted tiene la unción del Santo, yo tengo la unción del Santo. Y conocéis todas las cosas. Ahora, claro, tenemos la unción del Santo, pero para conocer todas las cosas, yo tengo que empaparme de su palabra, ¿no? Porque si no, puedo conocer muchas cosas de lo que dicen los noticieros, de los que dicen muchos otros medios de comunicación, pero no está hablando de eso, está hablando de la parte espiritual. Hay una gran diferencia entre querer disfrutar de algún efecto de la unción o que querer estar equipado con la unción para hacer las obras
que Dios tiene pensado para mí. Nosotros en esta tierra no estamos vegetando, estamos vacacionando, si podemos utilizar una palabra. ¿Por qué decimos vacacionando? Porque esta no es mi casa. Aunque yo vivo en una casa en este momento y aunque yo me mueva aquí en la tierra, me pueda conducir con el automóvil, tengo un trabajo, pero yo estoy aquí de paso, porque yo tengo un lugar que a mí me está esperando. Entonces, Dios tiene pensadas cosas para mí. Y Dios me encargó a mí el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que yo abra mi boca y bendiga a otro. Y le notifique a otro que el reino de los cielos ya está en medio nuestro. Conociendo cómo Él se mueve, cómo es el Espíritu Santo de Dios. Entonces muchas veces cuando flaquean las fuerzas hay personas que dicen, ay, la verdad que yo quisiera estar con el Señor, que es mucho mejor. Pablo también lo dijo. No hay nada equivocado en eso, pero Pablo agregó una cosa muy importante, no dejó el versículo ahí. Nosotros queremos irnos por egoísmo, porque no queremos sufrir, porque no queremos, ¿verdad?, llorar, porque no queremos pasar injusticia, porque no queremos hacer sacrificio. Pero el apóstol Pablo dijo, yo quisiera estar con el Señor, lo cual es mucho mejor, y lo sabemos, pero por causa de vosotros. O sea, por más que yo le diga al Señor, Señor, quisiera estar contigo, la voz de Dios me dice a mí, todavía no has terminado tu trabajo en la tierra. Todavía no cumpliste con lo que yo te mandé a hacer, te falta. Ahora, los que se van, porque ya cumplieron su trabajo aquí. Y el Señor sabrá por qué. ¿Cuál es el trabajo que les encomendó? Ya estaban listos para partir y se fueron. Entonces, mientras que yo no termine mi trabajo, el trabajo que Dios me encomendó aquí, el Señor no me va a llamar a su presencia. Y esa es la manera que yo lo tengo que entender. Entonces, el día que me llame a su presencia, porque mi trabajo aquí en la tierra ya fue cumplido y voy a partir y entonces sí voy a ir a vivir donde a mí me corresponde, mi casa, mi hogar, porque este no lo es. Y muchas veces nos sacrificamos tanto por cuidar la casa, por cuidar el automóvil, ¿no? Los pagos que tenemos que hacer, tanto sacrificio. Estamos luchando contra el tiempo, estamos luchando contra la sociedad, estamos luchando contra tantas cosas que si realmente tuviéramos conciencia de que todo esto se va a quedar, y claro, a todos nos gusta vivir bien, eso no lo podemos desmentir. A todos nos gusta pasarla bien, estar cómodos, y no hay nada de malo en eso. Pero si yo cobraría conciencia de que estar con Cristo es mucho mejor y que yo tengo una mansión que me está esperando allá, entonces no le daría tanta importancia a lo que tengo acá. Que muchas veces, y es tan triste decirlo, familiares que están en disputa por un ladrillo, por un centavo. Es triste. Y yo hablo de mi propia familia, porque yo lo he vivido con la familia de mi mamá, ¿no? Y hasta se olvidan después que son familiares también. Eso es lo más triste. Muy bien. Entonces, Dios no nos da a nosotros el espíritu por medida. ¿Cuántos saben eso? El espíritu de Dios, cuando nos da el espíritu, nos da el espíritu. No lo da por medio. Hoy te doy un pedacito, un poquito, un cuarto. Mañana te doy media libra. Sí, causa gracia, ¿no? Pasado te doy una libra entera. Entonces te lo voy dando así, a ver cómo tú vas reaccionando, así como a veces le decimos a nuestros hijos. Si tú eres responsable, vas a poder conducir, pero primero muéstrame que eres responsable. Entonces vas a ir al supermercado nada más con el automóvil. Cuando vemos que va y viene, entonces ya le hemos tomado confianza y ahora lo dejamos ir un poquitito más. Ya puede ir hasta la escuela también y así hasta... Pero el Señor cuando nos da el espíritu completo. Y eso es lo lindo, eso es lo bueno, ¿no? Entonces, yo estoy equipado para la unción, para hacer la obra que Dios me encomendó a mí. La unción no se trata de una experiencia, y eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente y creerlo en nuestro corazón. El Señor me habló acerca
de lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y ese es otro tema aparte, que ya ustedes lo van a estar escuchando. Porque muchas veces, hermanos, cometemos el error de creer de que cuando nosotros recibimos el bautismo del Espíritu Santo, hemos recibido la llenura. ¿Me está entendiendo? No necesariamente. Ese es un don dado por Dios a nosotros. Pero la llenura nosotros la tenemos que anhelar todos los días. Todos los días. Porque si todos estuviéramos llenos del Espíritu Santo cuando recibimos el bautismo, no cometeríamos tantos errores. No nos hubiésemos ido de la iglesia y abandonado al Señor, ¿o no? ¿O cuántas personas que hablan en lengua ya ni están en la iglesia? ¿Por qué? Porque recibieron el don, el bautismo del Espíritu Santo, pero no se preocuparon por estar llenos del Espíritu Santo. Esa es la gran diferencia. Entonces, la unción no se trata de una experiencia. La experiencia es decir, ¡ay, hoy sentí el Espíritu de Dios y la unción! No, no se trata de eso. Porque la unción del Espíritu está cuando estoy en mi casa, cuando voy a la escuela, en la lavandería, donde quiera que yo vaya, y para los varones cuando van al trabajo, las mujeres cuando van al trabajo, los jóvenes cuando van a la escuela. El Espíritu Santo va con nosotros a todos lados. No es una experiencia, es una presencia. No tenemos que confundir las palabras de experiencia-presencia, porque son dos cosas totalmente diferentes. Es un poder extraordinario de parte de Dios. Dice la Biblia en Juan, capítulo 3, versículo 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Porque no le da Dios el Espíritu por medida. Dios no nos da el Espíritu por medida, así que ¿lo tenemos o no lo tenemos? No hay otra opción. No hay un término medio aquí. O lo tenemos el Espíritu o no tenemos el Espíritu. Ahora, no se trata de que a algunos los llena de un espíritu más grande y más poderoso, porque el Señor no hace excepción de personas. El mismo espíritu que está en mí es el mismo espíritu que está en ustedes. No quiere decir que ustedes tengan un espíritu más poderoso que yo. Los dos tenemos el espíritu de Dios de la misma manera. A otros de un espíritu más chiquito o menos poderoso. No es así, sino que la unción es la misma para todos los creyentes. Y la unción sobre los creyentes es la garantía de la victoria en la tarea que tenemos nosotros que realizar. La unción sobre los creyentes es la garantía de la victoria en la tarea que tenemos que realizar. La unción, como se describe en la Biblia, puede definirse como Dios a través de la carne realizando obras que la carne no puede hacer. ¿Sí o no? Es Dios realizando a través de la carne obras que esta carne no puede hacer. Y yo creo que todos hemos sido testigos de eso, de que Dios en algún momento nos ha utilizado y hemos orado con personas a las cuales o recibieron la sanidad y esta carne no puede hacer eso. Pero es Dios obrando a través de esta carne. O sea, cuando nosotros imponemos manos, no es mis manos, sino es la presencia de Dios la que viene a sanar a otra persona. A veces cometemos el error de creer de que nosotros somos súper necesarios para Dios. Porque yo necesito imponer las manos, porque entonces, así como me decía una persona, una hermana que llegó aquí hace muchísimos años atrás, casi al principio que nos instalaron como pastores, y me decía
de que le habían enseñado en la iglesia de dónde venía, que no podía pintarse las uñas de rojo porque cuando imponía manos y el Señor veía el rojo no podía sanar a la persona. ¿De dónde sacaron eso? Hasta es ridículo pensarlo. O sea que el color rojo es más poderoso que Dios. ¿El Señor va a mirar mis manos y cómo tengo mis uñas pintadas? Entonces el Señor no sanaría a nadie, porque todas nos pintamos las uñas, de alguna manera. O sea, es ridículo hasta pensarlo las cosas que se escuchan. Es ridículo y al mismo tiempo, hermanos, es muy triste. Es muy triste porque las personas después están edificadas en una mala doctrina, en una doctrina que realmente no es bíblica. Y entonces nos frustramos también nosotros, porque ahora parece que yo tengo la Biblia, que es un libro de prohibiciones. Y la Biblia no es un libro de prohibiciones. Como muchas veces usted se junta a comer con alguien y dice, ay no, yo no como cerdo porque la Biblia dice que el cerdo es inmundo. Pero si el Señor en el Nuevo Testamento dice que todo lo santificó. Otros dicen, ay no, yo no como moronga porque la sangre... Nosotros los argentinos, lo que ustedes le llaman moronga, nosotros le llamamos morcilla. Y es lo mismo. Y qué rica que es asada. Hecha el barbecue. ¿No es cierto? Entonces, ¿eso va a cambiar mi relación con Dios? ¿El comer o no comer? ¿Moronga? No. Entonces, a veces se nos enseñan tales cosas, como por ejemplo, yo tengo que guardar el sábado. Porque si vamos a la Biblia, que el sábado... Lo importante es que yo guarde un día para Dios. Un día donde yo pueda honrar al Señor. Un día donde yo diga, voy a parar todas mis actividades y este día yo se lo voy a dedicar a mi Señor. Nada más, eso es lo importante. Es la actitud del corazón, donde yo tengo puesta mi esperanza, donde yo tengo puesta mi visión. No tanto legalismo, no tantas cosas. Por ejemplo, hoy vamos a participar de Santa Cena. En una oportunidad, en una iglesia en Argentina, el pastor Cuadrangular, nosotros lo conocemos, y él dio testimonio de esto. Y dijo que sirviendo Santa Cena había una hermana que su esposo no pudo llegar al servicio porque estaba muy enfermo. Pero que ella había sentido de parte de Dios, escuche, ella había sentido de parte de Dios tomar los símbolos de Santa Cena y llevárselos al esposo. Pero ella lo había sentido de parte de Dios, cuidado. ¿Le funcionó? Sí, le funcionó. Pero ahora eso no quiere decir que usted y yo todos nos llevemos los símbolos a mi casa, pues se lo voy a dar a mi hijo, se lo voy a dar a mi vecino. ¿Me está entendiendo, verdad? Tiene que ser algo que usted sienta en lo profundo que Dios se lo está poniendo en su corazón, porque Dios le está hablando a usted particularmente en una necesidad específica, y de la manera que Dios le habla a usted, no me habla a mí porque mi necesidad es diferente. No porque Dios haga diferencia entre las cosas. Entonces tenemos que tener cuidado que ahora no vengamos a hacer doctrina de que yo me voy a llevar los símbolos de Santa Cena porque todos los que yo tengo en mi casa se van a salvar o se van a sanar. Porque no funciona de esa manera. Entonces yo tengo que escuchar la voz de Dios, obedecer la voz de Dios, pero no tengo que imitar ni copiar a los demás. Por ejemplo, cuando salió el ministerio de tirar el saco, muchos de los pastores copiaron, ¿o no? Sí, no todos los pastores que copiaron se sacaban el saco y hablaban del Espíritu Santo y soplaban así y tiraban el saco para que la gente se cayera. No, a mí Dios no me habló de tirar el saco, I'm sorry. Y yo no voy a imitar a otros. Como otros también, para que se vea la unción, oran por las personas y le dan un empujón. Tampoco funciona de esa manera. Esa no es la presencia del Espíritu Santo. O usted escucha por ahí, hoy vamos a tener un servicio glorioso. El servicio siempre es glorioso porque está la presencia de Dios. No es que el servicio es glorioso porque a mí se me ocurre que va a ser glorioso,
o por las cosas que se van a hacer en el servicio. No, si la presencia de Dios no está ahí, todos los planes del hombre no sirven para nada. Y por más que yo proclame que el servicio va a ser glorioso, el servicio no va a ser glorioso, porque la presencia de Dios ahí no está. Entonces tenemos que tener cuidado con todas esas cosas que andamos escuchando por ahí. ¿Por qué? Porque después, cuando no sucede, el que es débil en la fe se desilusiona, se aparta de la iglesia y dice que la iglesia es un show. ¿Cuántas veces hemos visto en televisión iglesias de las cuales practican liberación en vivo? Ahora, para mí es una falta de respeto a la persona que tiene esa necesidad, porque ella está fuera o él está fuera de su control ni sabe lo que está pasando. Y nosotros lo estamos exponiendo, empezando por ahí. Segundo, ¿hay necesidad de hacer un show? No hay necesidad de hacer ningún tipo de show. Es el Señor el que salva, es el Señor el que sana, es el Señor el que liberta, es el Señor el que hace todas las cosas. O sea que cuando nosotros decimos que Dios es a través de la carne, realizando obras que la carne no puede hacer, Dios está ejecutando acciones que solo Él puede llevar a cabo y realizándolos a través de la carne y de sangre o mediante vasos, como lo querramos llamar, vasos de barro que somos usted y yo. Segunda Corintios capítulo 4 versículos del 5 al 7 dice, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. O sea, que dentro de nosotros hay un tesoro, pero la excelencia siempre es de Dios y no es de nosotros. Jesús dijo en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea que el día que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, recibiremos ¿qué? Poder. ¿Para qué? Para proclamar las grandezas de Dios. O sea, no que yo recibo poder para mandarme la parte o caminar como un pavo real delante de los demás diciendo yo tengo el poder. Porque el mismo poder que tengo yo lo tiene usted, de la misma manera. Entonces, para eso es la unción. Cuando haya venido sobre vosotros o sobre nosotros el Espíritu Santo, seremos nosotros testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora, escuche bien, porque dice, seremos testigos en Jerusalén. ¿Por qué empieza primero Jerusalén? Jerusalén era la casa de donde salía, ¿no es cierto? Donde estaban los discípulos. Eso me enseña a mí y de que si yo tengo que empezar a ser testigo o hablar del Evangelio de Jesucristo, ¿dónde lo tengo que empezar? En mi casa. Primero en mi casa y después entonces yo me voy a extender a los vecinos, me voy a extender a la familia, me voy a extender hasta lo último de la tierra. Pero a veces empezamos al revés. Empezamos predicándoles a otros y menos a los de la casa. Y acá hay un orden, porque tenemos un Dios de orden. No es un Dios que hace las cosas porque se le antoja hacerlas, sino que aprendemos que hay un orden. Por ejemplo, Sansón tuvo el llamado, ¿sí lo tuvo o no? ¿Tenía un llamado? Ok, estamos todos de acuerdo que tenía un llamado. Pero ¿qué le pasó a Sansón? ¿Qué fue lo que le pasó a Sansón? Descuidó la unción. Tenía el llamado, pero descuidó la unción. Y este sufrió las consecuencias porque fue atrapado por el enemigo. Si no hubiese descuidado la unción, no hubiese sido atrapado. Y para
tristeza, porque cuando yo leo en la palabra de Dios, vemos películas, pero sabemos que en las películas siempre se modifican las cosas, ¿no? Pero cuando yo leo en la palabra de Dios de que lo usaron a él casi como un títere, porque jugaban con él. Como no tenía los ojos, hasta que él dijo no. Pero bueno, él descubrió la unción. El humillado no cumplió con su responsabilidad y sufrió las consecuencias. Pero en la soberanía de Dios, y escuche bien, un llamado es irrevocable. ¿Me entendió? Un llamado es irrevocable. ¿Por qué? Porque vemos el final de Sansón. Terminó haciendo lo que fue llamado a hacer. ¿Era destruir a los filisteos o no? Con ojos o sin ojos, su llamado fue irrevocable y él los destruyó. Porque a último momento él dijo que le apoyaran las manos en las columnas y usted sabe que eso estaba lleno. Y todo se vino abajo, él también. Pero su llamado fue irrevocable. Él cumplió lo que Dios le mandó hacer. ¿Qué si hablamos de Saúl? Saúl fue llamado a ser rey, pero él desobedeció. ¿Descuidó la unción? Sí. ¿Y qué pasó? ¿Continuó siendo rey o no? Un llamado es irrevocable otra vez, y en la soberanía de Dios, Saúl sufrió las consecuencias al descuidar para lo que fue ungido por Dios. Jonás, y estamos viendo personajes de la palabra de Dios, usados por Dios, Jonás fue llamado a predicar. ¿Qué hizo? Huyó. Ahora, nosotros nos podemos identificar a lo mejor con alguno de estos personajes. Y yo no estoy diciendo que lo estemos atravesando ahora, a lo mejor lo atravesamos en algún momento de nuestra vida, desde que aceptamos al Señor como nuestro Salvador. Y a medida que lo vamos haciendo, vamos aprendiendo. Cometemos errores y aprendemos. ¿Y qué pasó con Jonás? Desobedeció a Dios, descuidó la unción y le costó mucho. No cumplió con su responsabilidad, pero terminó haciendo lo que fue llamado a hacer. Uno no se puede escapar de Dios, no se puede escapar. Un llamado es irrevocable. ¿Qué quiere decir irrevocable? Que no se puede anular. Fue dado por Dios y fue sellado por el juez de jueces y se acabó. ¿David falló? Ay, David, David. Tantas cosas buenas que tenía David. Muchas, muchísimas. ¿Cuántas enseñanzas no extraemos de él? ¿Cuántos salmos él no escribió? Increíble. Sin embargo, no se preocupó por la unción en un momento determinado de su vida. Salmos 92:10 dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Él era un salmista experimentado, sufridor de situaciones adversas, lo sabemos. ¿Cuántos problemas no tuvo con sus hijos? Hasta uno de los hijos le quiso usurpar el lugar de rey. Fíjense en ustedes. Su vida fue un continuo intercambio de momentos de gloria y días de angustia. Y para mantener su ánimo recurría a un remedio eterno que se llama Dios. Dios es quien aumenta a nosotros, o le aumentó a él, la fuerza del búfalo, por eso puso él eso. No como un perrito mojado ni como un gatito de entrecasa, no. Para los días de desánimos, de angustia, Dios promete renovar nuestras fuerzas como las del poderoso animal, potente, incansable y arrollador. Y le agrega un detalle divinamente precioso. Además lo unge con aceite fresco para poder curar nuestra alma lastimada.
nuestra alma herida. A veces hasta se puede sentir la herida, el dolor, la abertura. Pero viene el Señor con ese bisturí divino y comienza Él, como el gran médico, a sanar, a vendar, a ungir, y ahí nos levanta de nuevo. Él viene a curar nuestra alma lastimada para sanar las heridas que no se ven, que solamente usted las siente y que yo las siento. Usted no ve mis heridas, pero yo sí las siento. Para suavizar las asperezas de la vida, para darnos poder, para darnos bálsamo, para darnos fuerza, ungimiento eterno. Esta es la acción de Dios para el alma cansada. Nosotros podemos recurrir a grandes psicólogos, grandes psiquiatras con una pared de infinidades de títulos, pero nunca van a dar con la tecla. ¿Usted me escucha esa expresión? ¿La entiende? Nunca van a dar en el blanco. El Señor da en el blanco porque Él nos formó, Él nos conoce, Él nos ama. Y Él nos creó a nosotros no para sufrir, sino para vivir una vida gozosa. Pero nosotros los seres humanos somos tan cabezadura que a veces nos gusta más sufrir que vivir una vida en gozo. Hacernos problemas. ¿Quién no se hace problema? Yo soy la primera. Moisés decía, sin tu presencia no iré. Cuidó su unción. Ahí está la diferencia. Cuidó su unción como David, a pesar que ante los ojos de Dios ambos fallaron. Pero estos sabían que sin la unción se acabarían sus fuerzas, se agotarían y sufrirían consecuencias. La espada, que para nosotros es la palabra de Dios, ¿no? Con la que tuvo grandes conquistas el rey David, esta fue en contra de él. Hablando de la espada física, y usted lo sabe. Él había ganado grandes batallas con la espada. Sin embargo, esa misma espada fue en contra de él. Fue en contra de él, ¿por qué? Porque no le importó la unción de Dios, ni su llamado. Y continúa su ministerio sin la unción. La unción no es un juguete para disfrutar en la casa o en el templo. No lo es. El profeta Eliseo obtuvo la unción cuando le pidió a Elías. ¿Ustedes se acuerdan? Pero el profeta parece que era un poco pretencioso. No le dijo la unción, le dijo una doble porción. No se conformaba con la unción solamente. Él quería doble. Y me extraña que no le pidió el triple. Bueno, cuando lo vea en el cielo le voy a preguntar, ¿por qué no le has pedido el triple? Que solamente pediste el doble. O sea, entiendo que no pidió una, o la unción solamente, entiendo, porque quería más. Pero entonces, ¿por qué no pidió el triple, no? ¿Y qué pasó? Eliseo no se durmió, no se acostó a descansar cuando él pidió la doble unción. No tomó unas vacaciones, escuchen. No se fue a una gira a la playa o al río. Él fue ungido como el sucesor de Elías y da comienzo a un ministerio de fuerza y de poder de Dios. O sea, recibe la unción, rápido la pone en práctica. No lo deja pasar. No se distrajo. No lo pidió por pedirlo, lo pidió porque lo quería. Lo pidió porque quería servir a aquel que realmente le había dado la vida. Dios quiere darnos a nosotros la fuerza y quiere darnos la unción, así como se la dio a Eliseo. Cuando viene la unción sobre nuestra vida, nos sentimos con fortalezas ante las pruebas. Porque decimos, yo con esta no me va a vencer. No me va a vencer. Yo le voy a vencer. Porque muchas veces las situaciones nos pueden controlar a nosotros, ¿o no? Situaciones difíciles. Pero si yo soy un hijo de Dios, yo no me voy a dejar controlar por las situaciones.
a ver qué hago para que esta situación no me controle, sino que yo salgo adelante. Yo puedo dejarme vencer por la depresión, por la tristeza, pero está en mí, no está en ustedes que oren por mí, está en mí en el levantarme y decir, yo no me voy a dejar vencer ni por la depresión ni por la tristeza, yo voy a seguir adelante no matter what, como dice el americano. No importa cómo ni qué, pero yo voy a seguir adelante. Pero ustedes pueden estar orando por mí y hacer cadenas de oración, y puede estar orando el mundo entero, pero si yo no quiero salir de mi depresión, ahí me voy a hundir. Ni siquiera el Espíritu de Dios me va a sacar. ¿Por qué? Porque está esperando que yo me levante. No porque no tenga poder, no porque no tenga fuerza, pero Él no quiere un títere. Él quiere una persona que realmente sepa quién es su Dios. Que sí le puede levantar en momentos de tristeza, en momentos de angustia, y que Él está ahí para ayudarnos. Entonces viene ese sentir de repente, y yo estaba sumergida en la depresión, pero ahora como que veo una luz en mi cuarto oscuro, que me dice, levántate, funciona, porque yo no te creé para eso. Sigue adelante, porque situaciones difíciles van a llegar a nuestras vidas. Y situaciones que a veces son difíciles de soportar, difíciles. Y cuando hablamos de situaciones difíciles de soportar, estamos hablando, casi siempre nosotros nos hacemos la idea de que nuestros padres, o crecimos con que nuestros padres se van a ir primero. Porque decimos, es la ley de la vida por la edad. ¿O no? ¿No crecimos así? Pensando que a ellos les corresponde primero. Pero la muerte no llega para ellos solamente, la muerte llega para cualquier edad. Entonces ahí se va un niño pequeño. ¿Y es fácil para esos padres poder soportar semejante situación? No es fácil, pero tampoco es imposible, porque el dolor puede ser sanado. Si uno tiene al Señor y uno dice, bueno, ¿cuál es el propósito por el cual el Señor se llevó a mi hijo? Y podemos encontrar cosas positivas. Quizás el niño estaba sufriendo y el Señor se lo llevó para que ahora no sufra más. Hay muchos motivos por los cuales el Señor se lo lleva, que nosotros quizás desconocemos o no queremos entenderlo, porque el dolor grita más fuerte que la esperanza muchas veces. Y entonces estamos tan sumergidos en el dolor que no podemos ver la salida, no podemos ver la esperanza. Cuando el Señor nos fortalece a nosotros, que nuestra vida cambia, podemos cargar con todo lo que se nos venga encima y no importa lo que sea. Yo mi respeto por las hermanas que están solas, que no están solas, están con el Señor. ¿Por qué digo mis respetos? Porque la mayoría de ellas han salido adelante para criar a sus hijos, ¿o no? Mire, usted vaya por la calle de Los Ángeles, yo no voy muy seguido a Los Ángeles, porque es un lugar que la verdad no dan ganas de ir, porque es peligroso, es triste ver lo que se ve, pero si usted va con los ojos del Espíritu y usted ve a las personas, usted va a examinar todas las cosas. Una de las cosas que me llamó a mí mucho la atención, que usted va a ver en las calles, y todas son mujeres, por lo menos a mí me tocó ver todas mujeres, que las mujeres son más aventadas. Las mujeres son las que solamente quieren salir adelante, no lo entiendo. Pero ahí están con un puestito chiquito, o están vendiendo fruta, o están vendiendo vegetales, o están cocinando quesadillas, o algo están haciendo. ¿Para qué? Para tener una entrada, para poder sobrevivir. Ahora, ¿esas mujeres tienen problemas? Claro que tienen problemas, pero si no salen de los problemas y no luchan, se van a quedar en los problemas. Entonces ellas crean algo, a ver cómo lo van a hacer, y yo veo que el pueblo mexicano es un pueblo en realidad que es comerciante. ¿Por qué digo comerciante? Porque enseguida se levanta un puestito para vender. Si no vende vestidos, está vendiendo zapatos. Si no vende zapatos, vende sombreros. Si no vende cinturón. You name it. Lo que sea, 2, 3 cosas, una playera, 2 playeras, después tienen 10 playeras.
pero son comerciantes. Y lo ve cuando usted cruza la frontera, ahí están esas mujeres con sus hijos acostados ahí al lado. Y no quiero hablar de eso porque es triste, ¿no? Pero estamos hablando del comercio. Y se están vendiendo juguetes, se están vendiendo chicles, están vendiendo caramelos, están vendiendo... O sea, ¿son comerciantes o no? ¿Salen de la situación? Claro que sí. Y son personas que a lo mejor todavía no tienen la unción de Dios. Pero qué ejemplo que nos dan a nosotros, que teniendo un llamado y unción de Dios, estamos más deprimidas que ellas que salen adelante. Y que caminan entre medio de los automóviles, que algunos hasta los puede atropellar, pero tienen una habilidad, una flexibilidad que hay que sacarse el sombrero. Es increíble. Y son persistentes, ¿eh? No vienen una vez al automóvil a golpearle la ventana. Ahí le están ofreciendo la mercadería. Mire, 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 mire. Y yo veo que esas mujeres pueden cargar con dificultades, con problemas. Los búfalos viven en grupos formados de 10 a 20 ejemplares. Dije al principio que no son llaneros solitarios. Y Dios no quiere que la iglesia sea llanero solitario. Dios quiere formar unidad. Unidad dije, no uniformidad. Unidad es una cosa, uniformidad es otra. Uniformidad es para las pastelerías. ¿Por qué? Porque hacen los postres todos iguales. ¿O no? Nosotros no somos uniformes, pero podemos estar unánimes, ¿o no? Y cuando nosotros estamos unánimes, entonces se forma la fuerza. Y ahí, cuando el enemigo viene y ve que hay unidad, y cuando el enemigo quiere arrasar, no puede. Porque ahí no es uno, somos muchos. Cuando viene la unción, se busca la unidad, andar en grupo y caminar juntos. Examinemos si hay unción. ¿Qué creemos que es la unción, hermanos? ¿Temblar? ¿Eso es unción? ¿Caerme al piso cuando oran por mí? ¿Eso es unción? La unción es mucho mayor que todo eso. La unción es poner en práctica la palabra de Dios, fomentar la unidad los unos con los otros, en vez de estarnos criticando, en vez de estar comiéndonos los unos a los otros. Hay un dicho en Argentina que dice, los hermanos sean unidos, y no está hablando de los hermanos de la iglesia, pero yo lo voy a poner así. Los hermanos sean unidos, esta es la ley primera. Porque si ellos no se unen, los devoran los de afuera. Y no está sacado de la palabra de Dios, ¿eh? Pero ¿cómo sirve, no? No en vano la Biblia dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Usted siga comiendo tortillas y yo sigo comiendo pan, pero nos juntamos a comer, ¿o no? Usted come pozole, yo no como pozole. ¿Pero no nos podemos sentar juntos a comer en unidad? ¿Cuál es la diferencia? ¿La comida? Ay, no, es que ella no come pozole, entonces no nos vamos a juntar. No, no se trata de eso. Yo no fui acostumbrada a comer pozole desde pequeña. Y yo no le voy a meter a usted en la cabeza que usted tiene que comer espagueti. Yo tampoco los como, así que no se preocupe. Tampoco. Lo que es pasta a mí no tanto me llama la atención. ¿Me está entendiendo? Tenemos diferentes culturas, pero en el Señor tenemos una sola cultura, yo creo, ¿no? Usted en su casa muévase con la cultura que usted quiera. ¿Cuál es el problema? Pero cuando estamos en la iglesia nos movemos con la cultura del Señor. Y eso es lo que fomenta la unidad.
Porque entonces si yo quiero hacer las cosas conforme a mi cultura, siempre voy a estar chocando con ustedes. Pero si tenemos la cultura del reino, las otras cosas son sin importancia. Entonces la unción no es temblar, cuánto sé de la Biblia, cuánto puedo predicar. No, no se trata de eso, se trata de otra cosa, que es el diario vivir, la convivencia, la unidad. ¿Cómo me muevo yo dentro del cuerpo de Cristo? ¿Cómo puedo yo ayudar a otros? En la unidad está la fuerza. Y cuando viene la unción, esta nos lleva a nuevas alturas, a una intimidad con el Señor. Es el tiempo de algo nuevo para nuestras vidas. La iglesia de Jesucristo está sufriendo muchísimo, hermanos. Es una iglesia en decadencia, si tendríamos realmente que ponerle un nombre. Es triste. Ya no encontramos fe, ya no encontramos persistencia y ni hablemos de servicio. Porque servicio siempre fue un ministerio, un área donde hubo una lucha muy grande. Y ahora en este tiempo, peor todavía. Peor todavía. ¿Hay egoísmo? Sí, mucho egoísmo. Yo quiero que me sirvan a mí, yo quiero que se interesen por mí, yo quiero que me solucionen el problema que yo tengo. Si no, de otra manera, ¿para qué quiero ir a la iglesia? Y la iglesia no se trata de eso. Está bien bendecir, está bien solucionar un problema, pero yo no puedo venir con esa intención, yo tengo que venir con otra intención a la iglesia. Y entonces cuando vengo con un corazón dispuesto, las otras cosas se me van a solucionar. Pero cuando vengo yo con un corazón totalmente equivocado, mis intenciones son otras, yo voy a seguir viviendo en esos problemas. Dios quiere ungirnos. Él quiere ungirnos con aceite fresco cada día para que nuestra relación personal se renueve. Así como también sus misericordias son nuevas cada mañana. Así también el aceite de nuestra vida puede ser fresco y renovado cada día. Si bien es cierto que las fuerzas del búfalo nos llevarán lejos, el aceite fresco vendrá a ungir todo lo que emprendamos. Necesito tomar una decisión. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Si yo conozco la Escritura y estoy firme sobre la roca, entonces voy a tomar decisiones acertadas. Yo creo que hay un gran alerta cuando lo que estamos haciendo hoy es una preparación para una unción especial, que Dios nos dará una sorpresa en el día de mañana. ¿Cómo lo sé yo? Porque así es la manera que el Señor trabaja todo el tiempo. Él nos ve qué estamos haciendo hoy y nos prepara para el día de mañana. Revise usted su vida y usted va a ver que aunque no conocía al Señor, los ojos de Él estuvieron sobre su vida y le estuvieron siguiendo de tal modo que Él le ayudó a llegar donde usted se encuentra hoy. Él usa todo lo de hoy para prepararnos para una misión futura, aunque no estemos conscientes de estar preparados. Tal vez hoy no sea nuestro mejor día. Tal vez no estemos muy animados. Dios lo entiende y lo sabe. Porque nada se escapa de su atenta y amorosa mirada. Los ojos de Jehová están atentos sobre los justos y su oído al clamor de ellos. Él promete darnos el doble remedio divino, poder y aceite. No bajemos los brazos, no tiremos la toalla, porque Dios está bien cerca de nosotros. Dios está en nosotros. Amén. Cierre sus ojos, incline su rostro y vamos a orar.